Mi nombre es Ronnie Ramírez, maestrante de orientación a la conducta. Actualmente presentaremos una información relacionada a lo que es la terapia o técnica del espejo. Cada día más se amplía el abanico de posibilidades terapéuticas para la rehabilitación de los pacientes con daño cerebral. Muchas de estas nuevas terapias empleadas van ligadas al desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, comienza a extenderse el uso de la terapia fácil de aplicar y para lo que no hacen falta grandes recursos. Nos referimos a la técnica del espejo. ¿Cuándo aplicar la técnica? Cuando tenemos un paciente con problemas de miedo, con problemas de inseguridad, cuando no está motivado sino desmotivado, cuando hay problemas internos de perdón, cuando no hay aceptación. La terapia se usa de la siguiente manera. Es importante que esta terapia lleve al paciente a aprender de sí mismo, a aumentar y mantener el autoestima, a ejercitar los principios asertivos del yo sí puedo. Qué importante es la terapia, la técnica del espejo, para que ese paciente mejore su conducta y se acepte a sí mismo. A continuación presentaremos un breve ejemplo de cómo aplicar la terapia en una sala o en un consultorio psicoterapéutico. Qué importante y qué sencillo es aplicar la técnica. Solo debo de tener un espejo de frente. Yo como terapeuta colocar al paciente frente al espejo y decirle qué palabras debe decirse a sí mismo. Nos vemos en el espejo. En este momento yo hago el papel de paciente y de psicoterapeuta. ¿Y cuál es mi función como psicoterapeuta? Explicarle al paciente que debe drenar sus emociones frente al espejo y decirse palabras importantes, positivas a sí mismo. Como por ejemplo, me pongo frente al espejo y comienzo a decirme, yo sí valgo, yo soy importante, yo debo quererme a mí mismo, debo aceptarme a mí mismo, mi cuerpo es importante, mi cuerpo está sano. Todo lo pasado que yo haya sentido, yo debo echarlo fuera ahora y comenzar a quererme a mí mismo. Yo puedo, yo quiero, yo voy a lograr mis objetivos. Yo sé quién soy y sé a dónde voy a llegar. Esta técnica debe ser aplicada 3 veces al día, por lo menos de 5 a 10 minutos por el lapso de una semana. Una vez que esto suceda, nuestro cerebro comenzará a entender muchas cosas, comenzaremos a perder muchos temores, muchos miedos y aceptarnos a sí mismo. Así como vimos en el ejemplo anterior, podemos nosotros entender cómo se aplica esta técnica. Una vez más podemos decir que debemos aprender de sí mismo, aumentar y mantener nuestro autoestima. Ahora vamos a la siguiente técnica que puede ser aplicada igualmente con un espejo. Estamos hablando de la rehabilitación del miembro superior parético de origen central. Nos referimos a la pérdida de un miembro. Hay pacientes que cuando van a consulta, que han sido producto de accidentes, amputado algún miembro de su cuerpo, siguen sintiendo ese miembro y siguen sintiendo dolor como si tuvieran el brazo. Por esa razón se ha creado desde los años 90 una técnica igualmente con el espejo. ¿Cómo es esta técnica? Muy sencilla. Hacemos una caja, hacemos un cuadro, ubicamos un espejo en ese cuadro o en esa caja, donde coloquemos allí de frente al espejo nuestro brazo y refleje al espejo como si tuviéramos el brazo que ha sido amputado. Y una vez que lo comencemos a mover, se va a reflejar en el espejo el movimiento del brazo que ha sido amputado. Y para el cerebro, esta información es importante porque comienza a relacionar que realmente puede tener un brazo o tiene el brazo. Ese paciente comienza a dar unas palabras como por ejemplo, ya no me duele, no siento nada, el dolor está disminuyendo, y es un proceso de aceptación de que le falta un miembro, ¿ok?, en su cuerpo. Es un instrumento tan sencillo como un espejo pegado a un lateral de una caja. Repetimos,
nos proporciona una alternativa terapéutica para la rehabilitación del miembro superior parético de origen central. El miembro afectado, el que no tenemos, ¿okay? El brazo que tenemos va a reflejar ese miembro afectado y vamos a comenzar a hacer una serie de terapias y vamos a comenzar a decir una serie de palabras para comenzar a disminuir el dolor de ese brazo. Qué importante es la técnica del espejo para pacientes con problemas cardíacos, para pacientes, como dije anteriormente, con falta de motivación, para pacientes que tienen problemas a nivel personal a la hora de poder expresarse en público. Qué importante es la técnica del espejo. Mi propio yo. Vimos anteriormente cuando hicimos el ejemplo del espejo. ¿Qué reflejamos? Mi propio yo. Recordemos que lo que critico, eso soy. Yo puedo ver a alguien y decir, esa persona realmente tiene un mal carácter. No quiero estar con esa persona. De lo que yo critico, en ese espejo yo me veo. Por esa razón esta técnica es importante. Porque yo puedo verme al espejo y verme a mí mismo. Y ver realmente de que el que tiene el defecto soy yo y que debo drenar. A continuación vemos un ejemplo sobre el caso que hablamos anteriormente de la pérdida del miembro. Podemos ver en esta lámina la pérdida de un miembro. Vemos a una persona sentada en una silla y la colocación del espejo mientras el psicoterapeuta le indica cuáles son las palabras que va a decir y cómo va a ir moviendo la pierna. A continuación yo seré el ejemplo que vamos a ver para visualizar de cerca esta técnica importante del espejo. A continuación vemos el ejemplo de lo que hablamos anteriormente. Colocamos un espejo y de este lado tenemos el pie que está en movimiento. El pie se refleja en el espejo y comenzamos con la terapia de movimiento. Nosotros podemos observar cómo nuestro pie se mueve. El cerebro va a simular o va a sentir la información de que en este momento se está moviendo también la pierna o el pie que hemos perdido. Qué importante es esta técnica. Pudimos ver en los dos últimos ejemplos frente al espejo y con el espejo en la pierna o entre las piernas. Pudimos observar cómo el terapeuta debe manejar al paciente y cómo debe manejarse el paciente durante la terapia. Cuántas veces debemos hacerlo durante el día y durante toda la semana, constantemente. Qué palabras debemos decirnos y el tiempo que dura la terapia es de 5 a 10 minutos por sesión. La técnica del espejo es importantísima, utilizada por muchos psicoterapeutas en el mundo y realmente ha hecho un efecto impresionante en cada uno de los participantes y los pacientes que entran cada día a consulta. Así que a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Rodney Ramírez, maestrante en orientación de la conducta. Muchas gracias.